Muy buenas, familia. Me llamo Álvaro Navarrete y soy dueño de Electrodomésticos Navarrete, navarreteonline.com. Entonces, hoy va de tostadores, ¿de acuerdo? Este vídeo, por cierto, lo dedico a Mari Carmen Calvet, que es la que nos preguntaba en relación con los tostadores. Ya han habido unas 8 o 10 preguntas esta semana en relación con ellos, ¿no? Entonces, yo de lo primero que hago por la mañana, después de tomarme mi zumito de limón con agua y jengibre, me hago una tostada, ¿de acuerdo? Una tostada con aceite del pueblo y luego orégano que cojo en Pavías, Alto Palancia, Sierra de Castellón, ¿de acuerdo? Un abrazo para mis amigos allá. Entonces, normalmente en los tostadores, en mi experiencia, la gente es bastante sencillo lo que quiere, ¿no? Entonces, tendréis dos tipos de pan para tostar. De toda la vida, el de sándwich, el inglés, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis del sándwich, no? ¿Quién inventó? El pan Bimbo. Y el pan de rebanada, ¿de acuerdo? Mi preferido, de centeno, de soja, ¿de acuerdo? El grande. Entonces, lo digo porque encontramos tres tipos de tostadores. Es decir, el que va encima, la pieza, ¿de acuerdo? Que es de sobremesa, digamos. El que, digamos, va pellizcado el pan con unos clips, que normalmente lo hacen solo Moulinex y Ufesa. Y luego el clásico, que es digamos, el que va, digamos, introducido, el que va, el de hendidura, ¿no? El que es de una rebanada o dos rebanadas. O bien el formato pequeño, ¿de acuerdo? Más compacto. O bien el formato clásico grande en una o dos rebanadas. Entonces, las personas normalmente nos preguntan varias cosas, ¿no? O sea, quizás lo más importante al principio es tener clara la posición en la cocina. Por ejemplo, una cosa que no tenemos en cuenta es, pues veis, por ejemplo, digamos, este tiene los botones en la parte frontal, ¿de acuerdo? En general encontráis siempre tres funcionalidades. La temperatura, ¿de acuerdo? El termostato del 1 al 6. Es muy importante que os fijéis que está bien pintado, porque al limpiarlo, al cabo de 2 o 3 meses, se borran los numeritos y luego se quema el tueste. Lo más importante que queremos en el pan es que quede bien tostado, ¿no? Entonces, si tú no ves las potencias del 1 al 7, del 1 al 8, pues al final acabas conduciendo sin saber dónde vas, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte frontal encontraréis el botón de paro, digamos que se está quemando el pan, le das al botoncito y sube. El botón de recalentamiento, es decir, ¿sabes cuando tú estás el pan, queda calentito, pero luego se enfría, pero te gusta que quede calentito para tirar aceite encima? Pues este botón te permite un recalentamiento rápido. Normalmente todos los tienen. Y por último, como ahora queremos tostar pan congelado, perdón, pues tienen este botoncito que es especialmente pensado para el pan congelado, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente estas funcionalidades las encontraréis en el frontal, o bien hay otros fabricantes que las tienen en el lateral. ¿Veis? Por ejemplo, en este caso la tenemos en el lateral. Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa, en mi cocina, tenemos el tostador puesto, digamos, así, de frente. Como el mármol AC60, la encimera, pues nos cabe perfecto, nos ocupa menos espacio y tenemos una especie de mueble pequeñito donde tenemos la batidora, el tostador, la sandwichera, digamos, toda la cacharrería. Si tu intención es ponerlo así, claro, ves, te das cuenta que tropiezas y no verás las funciones del tostador en el lado. Las tienes que ver de frente, ¿vale? ¿Correcto? De frente o de lado, primer tip, ¿no? Luego tienes, si es una o dos rebanadas. Por ejemplo, si sois muchos en casa, pongamos 3, 4, pues lo normal es comprarlo de doble rebanada. Pues, por ejemplo, ¿veis este? Este es de doble rebanada, tiene los mandos, la botonera en el lateral y estaría más bien pensado para ponerlo de lado, ¿de acuerdo? Si os gusta tenerlo así, pues queda mejor, ¿no? Luego están los colores, pues encontraréis que están blanco, negro, inoxidable. Claro, siempre para presumir hay que sufrir. Entonces el inoxidable es más bonito, luce más en la cocina, pero es mucho más sucio. Entonces, curiosamente, digamos, bueno, yo lo que hago siempre por aprovechar el calentamiento vamos a hacer el unboxing en un minuto. Entonces, para que tengáis una idea, siempre las potencias de los tostadores suelen ir entre los 800 y los 1100 vatios. Curiosamente, todo esto está bien, ¿eh? Digamos que las mejores marcas serían KitchenAid, Kenwood, Smeg, en el estilo retro de años 50. Y luego por debajo pues tenemos ya las clásicas Taurus, Bosch, no sé, Cecotec, ¿qué más tenemos? Oregozo, sobre todo, se vende bastante bien. Entonces, curiosamente, el tueste, digamos, es uniforme en todas las marcas. Digamos que no hay que gastarse una fortuna en un tostador, ¿no? Pero, ¿dónde está el problema? Por ejemplo, ¿veis? Aquí la anchura de la herradura es muy importante. Por ejemplo, hay fabricantes que dejan la anchura muy estrechita. Entonces, si tienes
Pan tipo sándwich cortado fino no tienes problema, pero si vas a la panadería y pides que tu yesca de pan te la corten, digamos, con mayor grosor, cuesta entrarlo. Entonces, fijaros siempre que la anchura sea uniforme. Luego, ¿veis? Aquí percibimos perfectamente, digamos, tiene los mandos en el frontal y esto es lo que os decía. Normalmente si los numeritos están en el potenciómetro, son más difíciles de borrar. El problema está, si los numeritos están estampados digamos, en la cabeza del tostador, al usarlo con los mismos dedos vas borrándolos y al cabo de 2 meses ya no ves la potencia. Entonces yo, una cosa que utilizo que me va muy bien, pues por ejemplo, yo tengo una de 2 rebanadas, pues pongo el pan, ¿de acuerdo? Y para aprovechar el calor, ¿vale? Arriba pongo y entonces mato 2 pájaros de un tiro, o sea, aprovecho el calentamiento y evito que se escape el calor, ¿no? Y acabo antes, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las potencias. Luego, lo que os quería enseñar, digamos, lo importante para que os dure el tostador es que veis las resistencias, que es lo que va bronceando el pan, digamos, lo que da el efecto del tostado, son esas resistencias pequeñitas. Entonces, estas resistencias, si les damos golpes, aquí lo puedes ver, no sé si se ve bien, Bernat, al darle golpes es cuando se rompen. Entonces, la diferencia entre un tostador bueno y un tostador malo, digamos, porque un tostador vale, no sé, 19,90 y otro vale 56,90 o 86,90, es que el grosor de esas resistencias es mucho más grande, entonces duran mucho más, ¿de acuerdo? Y luego, pues por ejemplo, las zonas que sufren, veis por ejemplo, este es un plástico, pues imagino que este tostador dentro de 2-3 años, si hacéis un tostado habitualmente de diario, pues estas paredes de plástico se van abombando, digamos, por la exposición que tienen al propio calor, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, yo creo que no me dejo nada más, ¿vale? La pintura, las potencias, si el estampado está delante o está en el ladito, luego los colores, blanco, negro, rojo, inoxidable. Luego, sobre todo, acordaros siempre que cuando vendemos alguna cosa que tenga relación con el pequeño electrodoméstico, preguntar a vuestra tienda de conveniencia qué pasa con el servicio técnico. En el sentido de que si se estropea lo podéis llevar a la tienda o vienen a buscarlo a tu casa, ¿de acuerdo? Entonces no se me ocurre nada más. Si tenéis alguna duda, nos la hacéis llegar a través del canal y luego os invito a que nos expliquéis cómo tostáis en vuestra casa, ¿vale? Que es un mundo fantástico porque todos utilizamos, pero compartimos relativamente poco el uso, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta el próximo vídeo y muchas gracias por atendernos. Thank you.